¿Cómo están? Quiero darles la más cordial bienvenida a esta interesante charla. Agradecer la oportunidad que me brinda el Centro de Extensión y la Clínica para compartir con ustedes algunos temas tan interesantes como el que vamos a ver hoy día. Permítanme presentarme. Néstor Lagos es mi nombre, soy ginecobstetra del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Alemana de Santiago, con posgrado en nutrición clínica y con una especial dedicación a los problemas metabólicos durante el embarazo y a la nutrición de la embarazada. El tema que nos convoca hoy día es las náuseas en el embarazo. ¿Qué hacer con ese tema? Es un tema extraordinariamente interesante porque sabemos que la mayor parte de las mujeres que han estado embarazadas y que las que van a estar embarazadas en el futuro van a tener síntomas como este. Por lo tanto, la idea es ir conociendo de qué se trata y cómo poder enfrentarlo sin angustia. Lo primero que quiero compartir con ustedes son algunos conceptos generales sobre el tema. Primero que nada, saber que el embarazo es una condición fisiológica, o sea, normal, que tiene una innumerable cantidad de cambios y que uno de esos cambios puede generar en el sistema digestivo y neurológico algunas situaciones que se relacionan normalmente con náuseas, pero que en general son muy transitorias, ¿verdad? Y que no nos generan problemas. Pero es importante saber que como todo proceso, debiéramos planificarlo adecuadamente, sabiendo y controlándonos con nuestro médico tratante de tal manera de que se puedan evaluar y controlar algunas enfermedades de base que puedan tener antes de iniciar este proceso y que de alguna manera pudiesen influir en que estos síntomas se puedan manifestar con mayor profundidad o con un grado mayor de gravedad. Evidentemente, todo proceso nuevo, el cual no conocemos, nos genera mucha ansiedad. Por lo tanto, esta ansiedad también, en relación a un proceso que es normal, puede llevarnos a tener un poco más de náuseas e incluso vómitos durante el embarazo. Pero debemos saber que esos síntomas y esos signos generales y propios del embarazo podrían incluir a estas náuseas o vómitos de muy baja cuantía. Por lo tanto, debemos conocer finalmente que dentro de este marco general de aparición de náuseas se pueden agregar otros elementos más intensos de náuseas y vómitos que pueden tener una repercusión variable finalmente durante el embarazo. ¿Qué significa esto de náuseas o náuseas acompañadas de vómitos? Como dijimos, es un síntoma propio del embarazo, sobre todo que aparece en el primer trimestre, son manifestaciones leves a moderadas y que podrían evolucionar a síntomas que son mucho más severos y constituir un cuadro grave que se denomina hiperemesis gravídica. Sabemos que este tema es muy frecuente. Las publicaciones internacionales hablan de que entre el 80 y 90% de las embarazadas podrían llegar a tener en algún momento de la primera mitad del embarazo y sobre todo al principio del embarazo este tipo de síntomas. Pero más o menos la mitad de ellas tienen síntomas moderados y un porcentaje extraordinariamente bajo, que no va más allá de un 3 a 6%, manifiestan síntomas que son severos. ¿Cómo podríamos aproximarnos y a tener una idea si ustedes como pacientes podrían formar parte de la población de riesgo de desarrollar una enfermedad más grave o por lo menos moderada? Primero que nada, que tengan antecedentes de mareos en relación al movimiento, por ejemplo, cuando se suben al auto, etc. O definitivamente que tengan antecedentes de migraña antes del embarazo. Otro elemento importante a considerar es que sean personas relativamente sensibles a los olores, o que definitivamente el embarazo que están iniciando sea un embarazo anormal, como se denomina al embarazo molar, donde en este tipo de embarazo se desarrolla exageradamente el tejido placentario y no el tejido fetal, constituyendo una enfermedad grave durante el embarazo. Otro elemento que se relaciona también es el hecho de que no nos preparemos adecuadamente con el uso de las vitaminas clásicas de preparación para el embarazo, como es el ácido fólico, o que definitivamente tengamos alguna enfermedad o alguna situación gastrointestinal, como es el reflujo gastroesofágico,
que es la sensación de acidez o sensación de quemazón en el esófago y que asciende hacia la garganta, que eso también se ha comunicado como un elemento que se relaciona con mayor posibilidad de desarrollar hiperemesis. También se han publicado algunos factores genéticos y muchas de ustedes habrán escuchado: mi mamá vomitó durante el embarazo, mi hermana vomitó durante el embarazo. Son situaciones que las destacan algunas publicaciones. Y también se relaciona con la presencia de embarazos gemelares. Y vamos a ver de inmediato por qué. ¿Por qué se produce finalmente este fenómeno? Cuando hay múltiples respuestas finalmente a un determinado fenómeno, significa, tal cual como les expongo acá, que finalmente no lo tenemos tan claro nosotros como profesionales y se crean o se manifiestan para este tipo de situaciones innumerables hipótesis que podrían explicar finalmente por qué se da la situación. Una de las cosas que se considera, o que por lo menos la literatura considera, es el cambio hormonal que genera el embarazo. Y este cambio hormonal es secundario a la producción hormonal en un primer momento del ovario y posteriormente por parte de la placenta en una extraordinaria carga de hormonas, que está relacionada con la producción de estrógenos, progesterona y la hormona propia del embarazo, que es la gonadotrofina coriónica. También se relaciona o se ha querido explicar este fenómeno a cambios en el movimiento gastrointestinal normal. Y se sabe que producto de la acción, sobre todo de la progesterona, existe un enlentecimiento en el tránsito intestinal. Y es por eso que las pacientes se manifiestan un poco más distendidas, se manifiestan un poco más estéticas y por otro lado podrían tener mayor posibilidad de vomitar, secundariamente al hecho de que el vaciamiento del estómago se hace bastante más lento. Se ha relacionado también con esta situación a la presencia de algunas bacterias en el estómago que probablemente han escuchado de algunos familiares y amigos, que es el Helicobacter pylori, que se relaciona a cuadros de úlcera gástrica. Otros también, factores genéticos, como les comentaba anteriormente, e incluso algunos genes que podrían ser expresados particularmente por la placenta, que podría hacer reaccionar de esta manera a la paciente embarazada. Los déficits vitamínicos también son importantes, se mencionan también en la literatura, sobre todo lo que se relaciona con déficit de vitamina B6, que es la piridoxina, o algunos elementos como es el zinc. Hay también otros factores importantes de considerar, que son los factores psicológicos, o definitivamente cuadros depresivos de base que tenga la paciente antes de iniciar el embarazo. Por lo tanto, con todos estos elementos, indudablemente la recomendación va a que si tienen un plan de embarazo, lo planifiquen adecuadamente con su médico, se preparen adecuadamente, hagan un diagnóstico adecuado de los déficits potenciales que pudieran tener y sobre todo estar absolutamente tranquilos y seguros de que es un proyecto deseado, ¿verdad? Y que no tenemos ninguna situación anímica adversa relacionada. ¿Cómo se presenta tradicionalmente este cuadro? Bueno, se presenta en el inicio del embarazo, habitualmente entre las 5 a 6 semanas, y muchas veces el inicio de las náuseas, o acompañada de los vómitos, podría ser incluso la primera manifestación o señal que pudieran tener de que están embarazadas. Y posteriormente se confirma el embarazo a través de los test bioquímicos, tanto de farmacia o que les pueda indicar su médico en el laboratorio. Pero el pic más importante se verifica entre las 9 y 10 semanas, por lo tanto podrían haber manifestaciones crecientes hasta esas semanas de edad gestacional que van a empezar a decaer posteriormente alrededor de las 14 semanas. Sabemos más o menos que entre un 15 o 20% de las pacientes que manifiestan estos síntomas en el primer trimestre podrían persistir en el segundo trimestre, pero un porcentaje extraordinariamente bajo, alrededor de un 5%, incluso podrían persistir hasta el parto, lo que indudablemente nos va a generar un problema de angustia, de mayor inquietud, ¿verdad? Y también va a tener que evaluarse diferentes alternativas de tratamiento que vamos a ver posteriormente. A pesar de que hayamos compartido y hayamos conversado
que estos temas incluso podrían formar parte de un embarazo normal, el inicio de este tipo de síntomas después de la mitad del embarazo nunca debiera ser considerado como una situación propia del embarazo. Y en ese sentido debemos investigar claramente otras posibilidades que pueden llegar a ser graves, acompañantes del embarazo y que representen enfermedades que puedan comprometer tanto el pronóstico de ustedes como de su hijo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta situación? En general no existe un criterio específico, son los elementos que hemos estado señalando en relación a estas manifestaciones de náuseas y vómitos que van empeorando definitivamente y que van alterando su vida diaria. Debemos tener en cuenta una serie de diagnósticos diferenciales que llamamos nosotros en la medicina, que pueden parecerse a esta situación, que debemos descartarlos definitivamente y no confiarnos en que esta es una situación que solamente se relaciona con un cambio fisiológico. Y ahí se los voy a comentar en un minuto más. Las formas más comunes de manifestación es que los pacientes, si bien pueden presentar náuseas y vómitos, en general son pacientes que están estables desde el punto de vista del laboratorio, cuando uno le hace pruebas de laboratorio para evaluar su estabilidad. Y por otro lado, que el embarazo solo en extraordinarias condiciones se va a ver comprometido en su pronóstico. Pero, tal cual como les decía anteriormente, existen situaciones graves o extremos graves de estas manifestaciones, como es la hiperemesis propiamente tal, donde este cuadro es severo, se manifiesta por vómitos muy frecuentes durante el día, incluso más de 3 o más veces durante el día, con mucha salivación, con pérdida de peso, con deshidratación y a veces incluso con alteración del laboratorio y que pudiese requerir incluso hospitalización para la estabilización. En la literatura médica existen algunas formas de poder cuantificar qué tan grave es esta situación, aparte de considerar si están deshidratados o no, que es una escala que se denomina escala de Puque, que en definitiva analiza cuánto tiempo durante el día están afectadas por estos síntomas, cuántas veces al día vomitan o cuántas veces al día tienen náuseas sin necesariamente vomitar. Y en ese sentido se le asigna un puntaje y en la medida, evidentemente, que tienen más puntaje, estamos hablando de una situación más grave que incluso pudiera comprometer el pronóstico de la madre y de su embarazo. Dentro de la evaluación, lo más importante de poder, que nosotros como médicos debiéramos poder entregarles es que debemos entregarle educación sobre esta situación. Y definitivamente para que ustedes tengan la posibilidad de consultar frente a la aparición de estos síntomas, a pesar de que en algún minuto pudieran ser síntomas banales. Y dentro de esta evaluación general, cuando las veas un médico o las evaluemos en la urgencia ginecobstétrica, cada uno de nosotros se va a preocupar de evaluar su hidratación, su peso, su presión arterial o algunos exámenes de laboratorio que son básicos y específicos y también evaluar qué es lo que pasa con la ecografía obstétrica y el estado en el cual está el embarazo en ese minuto. Acá hay un listado de innumerable cantidad de enfermedades o situaciones que se relacionan a tener náuseas y vómitos durante el embarazo. Y que son situaciones extraordinariamente variadas, pero que probablemente su médico tratante o cualquiera de nosotros que la evalúe en la urgencia va a tener en cuenta antes de considerar que ustedes están haciendo una náusea y vómito propio del embarazo y que van desde consumo de fármacos, intoxicaciones, enfermedades gástricas, enfermedades del hígado, enfermedades psicológicas, metabólicas, endocrinológicas, o sea, una cantidad enorme de situaciones que debemos descartar antes de establecer que definitivamente esta es una situación propia del embarazo. Y para eso estamos preparados a través de realizar un trabajo bien hecho, en equipo, donde probablemente si se ven enfrentados a una situación de estas características van a ver muchas caras diferentes tratando de ayudarles, ¿verdad? Desde nuestros médicos en el departamento, nuestras matronas, nuestras TENS o asistentes en la acción clínica, ¿verdad?
y también gente que podría pertenecer a otros departamentos de la clínica, como es salud mental, los psicólogos y psiquiatras, y nuestros profesionales del equipo de nutrición específicamente, y nosotros actuando también, ayudándoles en términos de aclarar qué es lo que está pasando con el pronóstico del embarazo. Así que la idea es que si se ven enfrentadas a una situación de estas características, no se asusten porque probablemente mucha gente va a querer ayudarles, intervenir en la situación, dejar sus indicaciones para que ustedes puedan sentirse mejor y superar finalmente esta situación. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento puede ir de situaciones muy básicas a situaciones muy sofisticadas y va a depender indudablemente de la severidad del cuadro, de la magnitud de los síntomas que tengan ustedes y cómo estén afectadas, y finalmente cómo esté el resto de sus sistemas orgánicos afectados y definitivamente si el embarazo incluso pudiese estar afectado. Por lo tanto, en un principio, como manejo, como conceptos generales en términos de este tratamiento, diríamos que los pilares fundamentales están basados en un manejo nutricional por vía oral en un primer minuto, con una indicación y una pauta nutricional y dietética, e incluso con algunos elementos que aconsejen hacer algún cambio en su estilo de vida habitual de este minuto, de tal manera de poder corregir algunos factores que gatillen. Por otro lado, en la medida que se va agravando la situación, indudablemente podemos hacer medicación de situaciones que tengan de base o definitivamente aportar algunos medicamentos para mejorar la sintomatología. Podemos tener la necesidad incluso de hospitalizarla para hacer un monitoreo básico de su estado general, de su hidratación, del estado del embarazo, como les dije, pero incluso hemos terminado en algunas ocasiones con pacientes en unidades de cuidado intensivo, sobre todo aquellas que nos consultan muy tardíamente, están muy deshidratadas o tienen mucho impacto sobre algunos sistemas, sobre todo sobre el hígado y el riñón. Un paso interesante en los pasos más avanzados es determinar evidentemente la severidad del cuadro, corregir la falta de volumen o corregir la deshidratación que pudieran estar teniendo, manejar estos síntomas indudablemente también en esta etapa con los elementos que dijimos, dieta, fármacos y estilo de vida. Y por otro lado, prevenir las complicaciones que puedan relacionarse con el compromiso de algunos sistemas, como habíamos mencionado, pero también las complicaciones en relación al embarazo para minimizar los efectos que pudiéramos tener en el embarazo y en el recién nacido. Pero probablemente un tema que es central y que depende de nosotros como equipo es poder educarlas adecuadamente, tanto a ustedes como a su familia, porque evidentemente van a tener una ansiedad extraordinariamente importante y la idea es que en la medida que disminuya la ansiedad, ustedes van a verse también beneficiadas en términos de disminuir los síntomas relacionados con estas manifestaciones. ¿Cómo podríamos manejar las náuseas? Y son cosas que uno podría hacer ya desde la casa, ¿verdad? Es prevenir los elementos que se sabe que gatillan estas situaciones. Por ejemplo, los olores ambientales, los ambientes encerrados, con exceso de calor, los tumultos de gente. Hoy día, favorablemente, los aforos están controlados, pero probablemente en los ambientes más habituales de la casa podrían generarse ambientes más cerrados que son un poco más de riesgo. Y olores específicos que en alguna situación previa al embarazo le generaran situaciones de mareo o náusea o dolor de cabeza. Algunos ambientes cargados de humedad y calor, como les decía, también son importantes de prevenir. Otros ambientes que puedan estar cargados de ruido. La contaminación acústica también está publicada en términos de que pudiera influir en esta situación. Los movimientos visuales o la estimulación visual con efectos de luces, por ejemplo, y ese tipo de cosas, o el movimiento físico brusco, podría incluso gatillar esta situación. Algo tan sencillo como el lavado de dientes y corregir algunas estrategias que pudiesen darse, o algunas situaciones que pudiesen darse, son interesantes. Por ejemplo, el lavado de dientes
después de comer y no necesariamente al levantarse podría ser una situación favorable. Eliminar la saliva que se está produciendo y no deglutirla, no tragarla. El lavado de la boca después de comer. El cambio incluso de la pasta dental en términos de sabores podría ser también un elemento importante, tratando de ir a situaciones que toleremos mejor. Otro tema interesante es que tratemos de comer muy sentados a la mesa, muy ordenados, con un tiempo organizado para esa situación, que lo deseable sería no demorarse menos de unos 30 minutos, y muy concentrados en lo que estamos haciendo y no en otros actos como es el teléfono, la televisión, por ejemplo, para poder comer en calma, saciarnos adecuadamente y estimular los factores propios de tránsito intestinal. Por otro lado, sabemos que el acostarse después de comer es una situación desfavorable y podría generarnos más náuseas. También el cambio de posición brusco. Otra cosa que es interesante y que probablemente la han visto o lo han conocido de algunos familiares o amigos es el olor que genera los alimentos cuando se están cocinando. Por eso en algunas oportunidades les sugerimos que les lleven la comida preparada o cocinen algunos elementos que no emitan tantos olores. A veces les sugerimos a las pacientes que suspendan transitoriamente los suplementos alimentarios, por ejemplo las vitaminas o fierro, que incluso podría no tener ninguna necesidad de estarse tomando en el principio del embarazo, y retomarlos posteriormente bajo la consejería de su médico tratante, ya en un minuto en que la situación esté un poco más calmada. Por otro lado, el hecho de tomar las vitaminas, uno podría aconsejarlas que se pudiesen tomar de noche y en relación a la colación de noche. Algunas formulaciones masticables de elementos que contengan jengibre podrían ser útiles, pero podrían no estar presentes. Por otro lado, también las infusiones de jengibre en líquido frío podrían ayudarnos. Debemos prevenir los líquidos calientes, ese es un tema bien importante. Y también debemos prevenir el mezclar los alimentos sólidos con los alimentos líquidos. Por lo tanto, ahí la indicación es que o toman los líquidos antes de comer los sólidos o toman los líquidos por lo menos 35, 45 minutos después de comer los sólidos, de tal manera que no vayan juntos. Estos líquidos fríos, como les mencionaba, y también el tomar líquidos bajo un estado sólido, a pesar de que les parezca incongruente lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, hacer una paleta de hielo saborizado con jengibre, y es fácil con un vaso, con una infusión, con una cuchara o un palito, y después tenemos un cubo de hielo el cual podemos ir ingiriendo. Esos son elementos bien interesantes. Y por otro lado, también el uso de vitaminas, como es la piridoxina, se ha publicado como un elemento útil y que pudiera su médico indicarlo para el manejo en domicilio, o la mezcla de medicamentos de acción neurológica como es la doxilamina con las vitaminas, para manejo sobre todo en la noche para tener un buen dormir. Y hay otros elementos también que se han relacionado indudablemente, pero cuya utilidad es dudosa, como es la acupuntura, hipnosis, y hacer psicoterapia también nos pudiese ayudar. Es importante que cuando estas náuseas se asocian a vómitos, uno pueda evaluar con ustedes si definitivamente tienen falta de volumen circulante o no, producto de la deshidratación. Y, por ejemplo, cuando tienen vómitos sin hipovolemia, eso quiere decir que tienen presión arterial normal, que permanecen de pie y se movilizan adecuadamente, usamos todas las medidas anteriores, podemos agregar los medicamentos que les había mencionado, pero es importante que vayamos realizando un control periódico con ustedes y nos vayan avisando, les vayan refiriendo a su médico tratante cómo está haciendo la evolución de su cuadro, diariamente o cada 48 horas, pero definir cómo se va dando esta evolución en los próximos 5 días. Evidentemente,
la indicación es educarlas respecto a que deben consultar en urgencia siempre cuando vean que este cuadro es persistente, ¿verdad? O definitivamente está empeorando los síntomas y nosotros evaluaremos en la urgencia gineco-obstétrica la necesidad incluso de hospitalizarla. Podríamos hacer incluso cambios en la medicación si no hay mejoría, agregando ya algunos otros medicamentos específicos. No es el interés que se relacionen con el nombre de ellos, pero definitivamente medicamentos que tienen acción neurológica, como algunos antihistamínicos, medicamentos que mueven mejor el intestino y también hacen efecto a nivel neurológico en términos de quitarles la ansiedad y generar más calma. Y por otro lado, algunos otros que se relacionan con definitivamente un manejo directo sobre las náuseas que van a generar el vómito. Por otro lado, indudablemente se pueden empeorar algunas situaciones que ya tenían y se refiere al manejo de la acidez gástrica con algunos medicamentos específicos. Por lo tanto, hay un arsenal extraordinariamente variado e importante que podemos ir utilizando con ustedes para lograr manejar esta situación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estas náuseas y vómitos definitivamente las afectan aún más? Tienen menos volumen circulante, o sea, tienen hipovolemia y se sienten muy agotadas, no pueden pararse de su cama, ¿verdad? No pueden sostenerse en pie. Esa es una situación grave, por lo cual deben consultar y deben avisarle a su médico tratante sí o sí. Y eso no necesariamente se da violentamente, sino que se puede dar progresivamente en relación a los síntomas que vamos teniendo. Por lo tanto, debemos ser muy agudos en ir valorando cómo es la evolución de los síntomas que las están afectando. Avisarle a su médico tratante o definitivamente acudir a la urgencia ginecológica donde podemos presentarle asistencia y valoraremos caso a caso. Donde a nosotros nos va a corresponder seguir educándola sobre los síntomas y los signos de alarma. La educación en este tipo de situaciones es un elemento fundamental, porque en la medida que no tenemos conciencia de estos síntomas y de estos signos, podría verse alterado su pronóstico y el del embarazo. Por lo tanto, nosotros vamos a sentirnos motivados a evaluarlas muy prolijamente desde el punto de vista físico, tomar exámenes de laboratorio, reponer el volumen que está faltando y es el que las tiene tan inestables y aplicar los fármacos que les habíamos mencionado en una magnitud variable según la indicación y evidentemente hacerles una evaluación obstétrica para asegurarnos que el embarazo esté en buenas condiciones. Muchas veces en esta situación nos vamos a tener que ingresarlas para tomar estos exámenes, si hay persistencia de los síntomas, hacer evaluaciones específicas y terapias específicas. Sin embargo, siempre va a estar en nuestra cabeza como profesionales evaluar la posibilidad de que estén haciendo otras enfermedades que causen vómitos graves y que pudiesen comprometer también el pronóstico del embarazo. Continuar como equipo dándoles soporte emocional a ustedes como afectadas y a su familia, en el sentido de que se sientan apoyados y contenidos en esta situación, ¿verdad? Y que logrando un manejo estructurado, claramente la situación se va a mejorar. Vamos a reponer volúmenes, vitaminas, calcio, magnesio y fósforo, y podríamos empezar a realimentarlas incluso en la medida que se sientan un poco más estables con elementos tan básicos como arroz, plátano, puré de manzana, pan, cosas de ese tipo, con dietas más bien proteicas, ¿verdad? De tal manera que se sientan mejor y toleren esa alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente cuando estos vómitos se hacen refractarios a cualquier tratamiento, indudablemente nos vamos a apoyar en otros profesionales de nuestra institución, con el equipo de gastroenterología, con el equipo de nutrición clínica, además, ¿verdad? De tal manera de poder ir a ahondar en otras posibilidades, definitivamente evaluar qué es lo que pudiera estar pasando en el estómago, descartar que no hayan infecciones asociadas, aplicar algunos medicamentos que ya son de uso muy poco frecuente, como corticoides, por ejemplo,
en diferentes vías, hacer un control adecuado del azúcar que estos medicamentos pudiese afectar y además ir programando su aplicación y su retiro. Aplicar medicamentos más de acción más profunda a nivel neurológico, asistirnos con nuestros colegas de neurología y cardiología, ¿verdad? Con el fin de asegurarnos de que su estado de salud esté en buenas condiciones. En algunas oportunidades y en casos más extremos, necesitamos asistencia nutricional intensiva, aunque transitoria. Podemos requerir alimentarlas a través de una sonda en el estómago o en el yeyuno, que es una porción más abajo del estómago, o definitivamente aportarles nutrición endovenosa, de tal manera de mejorar el pronóstico, disminuir las complicaciones, no alterar más el estado nutricional, ¿verdad? En el fondo, que no empeore la situación. Eso se hace muy controladamente, se hace muy en equipo y en concordancia con nutrición clínica, de tal manera de poder reponer los nutrientes que están faltando en esta situación y, como les decía, prevenir las complicaciones que pueden ser metabólicas, digestivas e incluso relacionadas con trombosis venosa por la deshidratación. Por lo tanto, incluso manejo de prevención de trombosis vamos a tener que aplicar. ¿Cuál es el pronóstico de esta situación? Quiero comentarles del pronóstico a corto plazo y a largo plazo. El pronóstico a corto plazo es bueno porque sabemos que nuestras pacientes con un programa estricto, ellas siguiendo adecuadamente las indicaciones, siendo ordenadas, estando bien acompañadas en su domicilio para poder desarrollar el proyecto, probablemente esta situación va a ser muy corta y probablemente anecdótica. En general, tiene bajas complicaciones con un manejo adecuado. Hay bajas complicaciones obstétricas que a ustedes les pudiesen preocupar mucho, como es el aborto. Eso es muy poco frecuente. Tampoco se relaciona muy frecuentemente a malformaciones congénitas, tanto por el déficit nutricional o por los fármacos que pudiésemos nosotros aplicar. Por lo tanto, lo que va a haber, que va a ocurrir, es que van a recuperar su peso, ¿verdad? Y pueden después seguir un camino habitualmente sin ningún problema en ese sentido. Y como hay recuperación habitualmente del peso, existe poca posibilidad de que ustedes tengan además un hijo restringido en términos de peso o un hijo con parto prematuro, que a veces se relaciona a situaciones de bajo peso. La asistencia nutricional, como les decía, es una situación importante, es una ayuda importante, por lo tanto, la idea es que no se sientan impactadas, indudablemente, porque ese tipo de asistencias nutricionales generan mucha invasión, pero debemos saber que esa es una herramienta que va a ayudar mucho al pronóstico y a mejorar, a prevenir las secuelas y sobre todo algunos casos de no manejo, incluso a prevenir la muerte del paciente. Y que el apoyo psicológico indudablemente es importante, va a mejorar también el pronóstico, van a empoderarse mucho mejor del embarazo y de eventuales complicaciones o otro tipo de situaciones que puedan aparecer durante el embarazo, y siempre desde el punto de vista psicológico nos va a interesar estar atentos a aparición de situaciones como depresión postparto, por ejemplo. El pronóstico a largo plazo diríamos que es bueno, ya sabemos que no se relaciona con malformaciones congénitas, tampoco tiene consecuencias metabólicas relacionadas con sus hijos. Ese es un tema muy importante. Pero sí es interesante que sepamos que puede haber recurrencia de los vómitos en un embarazo siguiente. Por lo tanto, la invitación es a prepararnos mejor en las situaciones de base para poder prevenir esa situación. ¿Cómo podemos prevenir esto? Indudablemente visitando a su médico tratante previamente, planificando el embarazo, usando vitaminas prenatales en forma adecuada, manejando las condiciones nutricionales y digestivas que pudiesen ser un factor de riesgo, como ya les mencioné, y tener consejería nutricional previo al embarazo. Creo que es una situación bien interesante, de tal manera de tener un modelo a seguir en términos de la alimentación adecuada durante el embarazo. ¿Cuál es el mensaje final que quiero que se lleven a su casa?
es que no se sientan angustiadas por esta situación, no estén como la persona que les muestro ahí en la foto, que se siente absolutamente colapsada por la situación. No es esa la forma de enfrentar este tema. Sabemos que se trata de un problema frecuente, pero que tiene solución y que está en manos de ustedes y en manos nuestras como equipo trabajar en conjunto para que la situación mejore. Que se da en las primeras semanas del embarazo, que suele solucionarse rápidamente, que puede tener una repercusión variable, pero en la medida que enfrentemos esto con buen ánimo, probablemente vamos a salir muy bien parados al otro lado de esta situación. Que siempre deben informar a su médico tratante sobre esta situación, quien va a tener la oportunidad de poder guiarlos y orientarlos en esto. Nunca deben minimizar los síntomas que se relacionan con esta situación, porque pueden ustedes correr riesgo y también su embarazo. Deben consultar en la urgencia. Nuestro servicio de urgencia ginecobstétrica está presente y apoyando las 24 horas del día. Por lo tanto, no tengan limitaciones en venir y preguntarnos sobre este tipo de situaciones u otras que pudiesen afectarlas. Deben saber que pudiésemos tener la necesidad de hospitalizarlas y manejarlo a través de un equipo multidisciplinario y tomar algunos exámenes. Pero que es una situación que remite en el primer trimestre o después del primer trimestre en la mayoría de los casos. Les agradezco extraordinariamente su atención y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.